Bueno, ya con esta es la número 24 del gobierno ruso amenazando con una guerra nuclear. Lamentablemente se está transformando en una especie de banalización de un tema muy grave y muy complicado, pero evidentemente Rusia ha decidido incorporarlo permanentemente en la agenda diplomática y política. Quizá porque no estaba previsto que el conflicto se extendiese como se está extendiendo, ¿no? A 2 meses y con vista de no cortarse en el corto plazo. Hay una combinación de negociaciones, la presencia del secretario general de la ONU ayer en Moscú es un ejemplo de eso, de Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica al mismo tiempo en Kiev. Evidentemente hay movimientos diplomáticos, pero en el campo de batalla las cosas cada vez escalan más. Hay llegada de armamento pesado creciente de los países occidentales hacia Ucrania, y ya se están produciendo ataques en territorio ruso. Algunos dicen que son lo que llaman ataques de falsa bandera, o sea que la propia Rusia hace algunos sabotajes para mostrar que también es agredida por Ucrania. Y en otros casos hay alguna certeza de que pueden ser ataques efectivamente de fuerzas ucranianas, ¿no? Con lo cual esto ya no es solo un combate dentro del territorio de Ucrania, sino también en sectores dentro de Rusia, con lo cual, pese a lo que se creía en las últimas semanas, que se abría una especie de canal de diálogo y que podía haber algún límite a la guerra el 9 de mayo con el famoso desfile en Moscú, bueno, todo indica que esa fecha del 9 de mayo no va a ser tan trascendente. Ahora, te hago más precisamente la pregunta que me decía Florencia, la diferencia entre guerra mundial, tercera guerra mundial y guerra nuclear. ¿Moscú habló de qué? ¿De guerra nuclear o de guerra mundial? De guerra nuclear, pero se está hablando además de guerra mundial desde hace rato. A ver, el uso de cualquier arma, las armas nucleares tienen diferentes escalas. Hay desde armas nucleares tácticas, que son equivalentes, una sola carga es equivalente a un bombardeo convencional fuerte, a armas que son 100, 200, 1000 veces más poderosas que las que estallaron en Hiroshima. Tenemos todo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, Israel, Pakistán e India tienen toda la capacidad desde las más chiquitas a las medianas a las grandes. Por lo tanto, cuando se habla de guerra nuclear, me imagino que algunos estarán diciendo el uso táctico de algunas cabezas nucleares rusas en Ucrania. Posible es posible, ahora tendría 2 dimensiones. Uno, rompería un tabú que desde 1945 existe, y las presiones y las sanciones y las reacciones contra Rusia serían furibundas. Aún los que lo defienden no tendrían mucho margen para salir a defenderlo. Y segundo, sería un mensaje de grandísima impotencia. Digamos, no tengo que usar armas nucleares para vencer a un país que supuestamente yo iba a tomar en 3 días, de un gobierno que supuestamente era débil, de un gobierno que supuestamente tenía que caer, y no solo no puedo convencionalmente, sino que tengo que recurrir al arma suprema, que es el arma nuclear, no importa si es mediana, grande o chica. Por lo tanto, no creo que el establishment ruso esté dispuesto a hacer eso. Sería un mensaje de inmensa desesperación y de inmensa debilidad en el fondo. Y te hago la última respecto a estas versiones, sobre todo en Gran Bretaña, respecto a la salud de Putin. ¿Eso es guerra de información o hay algo bueno, que...? Obviamente tenemos mucha guerra de información, toda guerra es propaganda. Hay buenos publicistas de los 2 lados, los británicos son muy buenos en estas cosas, los rusos son muy buenos también, pero hay un conjunto de factores que donde la lógica rusa no ayuda mucho. Por ejemplo, estos largos meses de Putin teniendo estas reuniones con mesas de 20, 30 metros, su bajo perfil social, la aparición de videos donde la fiesta de Pascua, digamos, parece que se montó, digamos, se hizo Putin solo y después se le combinó con imágenes de las demás personas. Evidentemente hay un terreno fértil para hablar de algún tipo de enfermedades, ya se habló de Parkinson, se habló de fobias al COVID. Es muy difícil medir la frontera entre lo que es propaganda, acción psicológica, pero, digamos, las propias imágenes rusas a veces
dan un caldo de cultivo para esta versión y que después la inteligencia occidental lo sabe usar y lo sabe transmitir. Discúlpame, Fabián, sumo a Adrián Sá, que está en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Y aquí estamos con otra de las consecuencias que pueden tener que ver justamente con las negociaciones paralelas en un contexto de guerra, como es el intercambio de prisioneros, ¿no? Prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia. Hoy Biden, el presidente Biden, reconoció que tuvo que hacer unos esfuerzos enormes y pagar un costo altísimo por intercambiar a el marín Trevor Reed, que estaba preso desde mediados de 2020 en Moscú, o cerca de Moscú, según informaron, por haber protagonizado desórdenes al estar alcoholizado y agredir a policías rusos. Bueno, esto se hizo, esta liberación de este prisionero, en intercambio con un preso ruso, un ciudadano ruso, un piloto, Konstantin Yaroyenko, que fue preso en 2011 por algo mucho más grave, que es contrabandear cocaína por un valor de $100 millones, y por eso en 2011 le dieron una sentencia de 20 años aquí en los Estados Unidos, 20 años de prisión. Pero a pesar de esto, fue justamente el elegido para ser intercambiado. Hay varios otros prisioneros en los dos lugares, ¿no? Pero sobre todo estadounidenses en Rusia. Particularmente hay otros dos que las familias protestaron porque no los habían liberado como lo liberaron a Trevor Reed. Y bueno, pasa a ser un tema realmente muy sensible porque, por ejemplo, Donald Trump no quiso mover ni la más pequeña fichita para enviarles a Konstantin Yaroyenko. Y bueno, eso fue una de las causas también que causó rispidez en el vínculo entre Donald Trump y Putin, ¿no? Pero de todas maneras empieza a llamar la atención y uno se empieza a preguntar realmente cuál fue ese precio que tuvo que pagar Biden, más allá de que haya sido muy desigual el intercambio de prisioneros. Bueno, eso por un lado. Por el otro, tenemos a la desesperación de aquí del gobierno de los Estados Unidos por localizar y detener a 6 agentes rusos, todos ellos, entre otras cosas, hackers informáticos, quienes ofrecieron $10 millones de recompensa por un ataque que se realizó aquí, un ataque masivo en varios países, pero principalmente en los Estados Unidos, en 2017, que alteró a varias compañías, hospitales, universidades, y bueno, que costó cerca de $1.000 millones a los Estados Unidos por lo que pudieron hacer justamente al alterar el normal funcionamiento de todas estas instituciones. Hay desesperación porque creen que pueden estar detrás de operaciones mayores. Recordemos que en esta guerra, además de amenazarse con una escalada bélica, una escalada de sanciones económicas, también está siempre pendiente un ciberataque masivo de un país al otro, ¿no? En las dos direcciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, Estados Unidos, el gobierno, la Casa Blanca, les puso precio a la cabeza de estos agentes rusos. Entonces, bueno, es algo más para sumarles a estas tensiones, como recién escuchábamos, sobre la guerra nuclear, de la cual se está hablando cada vez más, aunque desde el Pentágono insisten en que no se trata de una posibilidad real en lo inmediato. La verdad es que el tema está cada vez más instalado como no estaba desde la década del 80. Bien, Adrián, gracias. Muy amable Adrián Sack de Estados Unidos. Gracias, Fabián Calle, como siempre. Un gusto, muy interesante.